Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet www.canal13digital.com. Esta mañana tenemos a don Eduardo González Jiménez, candidato de Ciudadanos al Cabildo de Gran Canaria. Buenos días. Hola, buenos días, encantado de estar aquí. Gracias. Usted es uno de los miembros fundadores de Ciudadanos en Canarias. ¿Cómo se introduce usted, siendo ingeniero industrial, don Eduardo, en este tema de la política? Pues la verdad que yo entiendo que, como muchos ciudadanos de este país, que hemos vivido con, primero, pues mucho asombro, luego frustración, indignación, en fin, una mezcla de sentimientos encontrados, muy negativos casi todos ellos, pero claro, llega un momento en el que ese tipo de sentimientos y de energías negativas, te das cuenta que hay que transformarlos digamos, en actividad y en propuestas en positivo y en acción para el cambio, ¿no? Porque yo se lo digo, bueno, lo he dicho siempre con muchos amigos, ¿no? Que estaba bien el tema de debatir en tertulias, en fin, en comidas con amigos, con la familia, pues el diagnóstico de la situación del país, propuestas de soluciones, pero eso en realidad pues no dejaba de ser, pues eso, una charleta entre amigos, ¿no? Yo creo que se llegó a un punto en el que sobre todo los pilares tan básicos para la convivencia democrática, ¿no? Como es la gestión honesta de los fondos públicos, ¿no? Como es la honorabilidad de los representantes públicos, ¿no? El respeto a las leyes y a la Constitución, pues se pusieron de repente todo en duda, y bueno, pues la ciudadanía, yo creo que llegó a un punto en el que dijo basta, ¿no? Quizá la parte, si hay algo positivo que nos deja la crisis, es que muchas personas que habían vivido durante mucho tiempo ajenos o habiéndole dado la espalda a la política, pues toman conciencia de que a la política no se le debe dar la espalda, porque el precio y las consecuencias que tienen de hacer eso son demasiado elevados, ¿no? Con lo cual, pues bueno, Ciudadanos no es más sino esa respuesta de un movimiento articulado desde la sociedad civil. Cabe además recordar que Ciudadanos no nace, pues a diferencia de otros partidos, pues hace nada, ¿no? Ciudadanos lleva pues casi una década. Lo que pasa es que es un movimiento que surge en Cataluña, en un entorno pues donde los movimientos nacionalistas tienden a converger hacia posiciones cada vez más independentistas, donde el nacionalismo digamos, toma connotaciones claramente identitarias, se crean bandos, y bueno, pues este conjunto, este movimiento de la sociedad civil, pues nace para defender, entre otras cosas, algo tan básico como la unidad de España, ¿no? Bueno, pues ahí arranca Ciudadanos en el año 2006, y de aquel trabajo que comenzaron pues profesionales, intelectuales, miembros de la sociedad civil en general, pues se fundó posteriormente un partido que alcanzó representatividad democrática en el Parlamento catalán, una representatividad que ha ido en aumento en esta década de existencia del partido, hasta disponer a día de hoy de un grupo parlamentario de 9 diputados, ¿no? Que todas las encuestas apuntan a que se crecerá sensiblemente en las próximas elecciones al Parlamento catalán, pero que ya desde el año pasado da muestras inequívocas de querer plantearse como una opción de regeneración a nivel nacional, ¿no? La prueba más inequívoca tiene lugar a comienzos del año pasado, cuando Ciudadanos decide en su Asamblea General concurrir a las elecciones europeas. Hasta entonces, hasta enero, no tenían muy claro, incluso si se hablaba de posibles pactos con otras fuerzas, por ejemplo en el caso de UPyD, y finalmente se decide que Ciudadanos concurra, y bueno, pues la verdad que la respuesta fue muy ilusionante, ¿no? Porque casi medio millón de votantes en toda España apostaron por la opción, dio la entrada con 2 europarlamentarios a Ciudadanos en el Parlamento Europeo, y a partir de ahí yo creo que se inició ya un proceso sin retorno, ¿no? En el que mes que pasa es un mes que afianza y consolida la posición de Ciudadanos en un espectro político, en una opción que estaba virgen en España, ¿no? En España, y esto hemos tenido, y comenzando por nuestro presidente Albert Rivera y siguiendo pues por todas las personas que conforman a día de hoy el partido, que hacer mucha pedagogía, y la estamos haciendo cada día para explicar
que no se trata de ser de izquierdas o de derechas, de bandos, ¿no? De hecho, en las sociedades avanzadas en el continente europeo, fundamentalmente el centro y el norte de Europa, existe lo que, bueno, aquí se empieza a llamar como tercera vía, pero que no deja de ser una opción muy consolidada. De hecho, el grupo de liberales y demócratas, que es la alianza a la que pertenece Ciudadanos en el Parlamento Europeo, está configurada como el tercer grupo parlamentario. No es ni el Partido Popular Europeo ni los socialistas o los socialdemócratas europeos, ¿no? Es precisamente la coalición, la alianza de liberales y demócratas europeos, que es un poco pues, una propuesta de centro moderado que propugna cambios, porque entendemos que el sistema presenta unos síntomas de agotamiento inequívocos, pero que, a diferencia de otras formaciones que alimentadas básicamente desde la venganza y desde el rencor, pues nosotros apostamos por hacer y proponer medidas desde la sensatez, desde la realidad, desde el realismo y desde la factibilidad, ¿no? Con lo cual a Ciudadanos siempre nos van a encontrar en el ámbito de las propuestas de cambio, pero al mismo tiempo tendrán que ser propuestas sensatas. Yo creo que en ese espacio nos encontramos cada vez más reconocidos por la ciudadanía en España a nivel general y en las islas a nivel particular, a pesar de que llevemos poco tiempo, poco más de un año, como digo, pues ya las primeras encuestas, que sabemos todos que son fotos fijas, no dejan de ser, pero bueno, ya empiezan a apuntar esas entradas de Ciudadanos en varias de las principales instituciones de las islas. ¿Y cree que ya se está rompiendo el bipartidismo PP-PSOE? Bueno, como ha pasado aquí, bueno, ustedes han tenido muy buen resultado en las elecciones andaluzas, con prácticamente el descalabro del Partido Popular y la desaparición de UPyD y prácticamente también de Izquierda Unida. Sí, para nosotros, como yo digo, en las elecciones europeas se marcaba un punto de inflexión y a todos, digamos, la sociedad española, pues ya incluso los medios de comunicación, que hasta entonces habían sido bastante poco, digamos, crédulos de esta opción, ¿no? Ya se toma conciencia de que esta tercera vía va a ser una realidad incontestable, ¿no? Solo que la tercera vía pues, puede hacerse desde el ámbito de la moderación, desde la sensatez, desde el conocimiento y preparación y profesionalidad de las personas que conforman el proyecto de Ciudadanos a día de hoy, o se puede hacer pues, con medidas que ya se han demostrado fracasadas, pero no ahora, sino en siglos atrás, ¿no? Con lo cual, en Ciudadanos sí entendemos que el bipartidismo es algo que ya forma parte del siglo XX, el siglo XXI va a estar, por lo menos en estos primeros años de siglo, va a estar marcado por la necesidad de entendimiento, algo que desgraciadamente ha faltado durante muchísimos años en la política en España, donde, pues bueno, en base a gobiernos articulados en torno a mayorías absolutas o con pactos en base a nacionalismos que miraban por sus propios intereses, en muchos casos inconfesables, como se están conociendo, ¿no?, en estos últimos años, pues sí que vemos que el bipartidismo va a transformarse en un modelo en el que probablemente al final acaben coexistiendo cuatro fuerzas políticas que estarán llamadas inevitablemente a buscar puntos de encuentro para dar respuesta a los gravísimos problemas que tiene a día de hoy nuestra sociedad, por más que algunos piensen que ya pues todo lo malo ya ha pasado, que la crisis es algo del pasado y que ya pues prácticamente todo es un camino de rosas lo que tenemos por delante, nada más lejos de la realidad es lo que entendemos nosotros, ¿no? ¿Por qué decide usted optar a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria? Bueno, en mi caso particular, yo fui inicialmente coordinador territorial autonómico de Ciudadanos entre marzo y noviembre. La verdad que fue una experiencia muy intensa, nunca había pertenecido a ninguna formación política, ni había sido militante. Para mí ha sido casi como un máster acelerado en la gestión política y en el conocimiento de las realidades internas, ¿no?, del funcionamiento de los partidos. Sí es verdad que llega un momento en el que el tiempo que me absorbía era excesivo, porque yo además tengo mi trabajo, que es lo que me permite llegar a final de mes y poder pagar mis facturas, ¿no?
Y bueno, pues también tengo una familia con una mujer, una niña pequeña, que es lo que más adoro en este mundo. Y entonces, bueno, pues decidí voluntariamente renunciar a esa coordinación en favor de bueno, la persona que está a día de hoy, que lo ha hecho la verdad que estupendamente bien, y bueno, pues un grupo de personas que ya estaban consolidadas en el partido. Y yo, pues, desde septiembre, pasado el verano pasado, fue cuando empiezan a conformarse ya con vistas a estos procesos electorales que se venían pues ya digamos acercando, ¿no? Como eran los de las autonómicas y entidades locales en mayo. Pues empezamos a conformar grupos de trabajo a nivel institucional, ¿no? Grupos de trabajo municipal para el Ayuntamiento de Las Palmas, para Arucas, para Telde, grupos de trabajo a nivel insular, en este caso para el Cabildo, y el grupo de trabajo del Parlamento, que fue un poquito más tarde, comenzó su trabajo pues en octubre, noviembre, ¿no? Bueno, en el grupo de trabajo del Cabildo, que yo inicié junto con otros miembros y militantes que entendíamos que, bueno, era un poco el ámbito en el que, bien porque nos interesaba, bien porque conocíamos, bien porque entendíamos que era donde mayor retorno podríamos obtener del tiempo que invertíamos en reuniones, en escribir documentos, etcétera. Yo personalmente en el Cabildo, bueno, pues tengo cierta experiencia, he acumulado en diferentes etapas profesionales 7 años de experiencia profesional en una entidad pública empresarial del Cabildo, que es la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria. Esta sociedad, de la cual fui director gerente hace ya pues, más de una década, que en su día estuvo incluso participada por diferentes entidades como Autoridad Portuaria, Caja de Ahorros, cámaras de comercio, etcétera. A día de hoy, ya desde hace muchos años, 100% del Cabildo. Y bueno, pues en los años que estuve como director gerente y en esta última etapa en la que he estado casi 4 años como analista de proyectos de inversión y de apoyo a la dirección, ¿no? En el análisis de viabilidad y el impulso a iniciativas de base innovadora, pues me ha brindado la oportunidad de conocer las enormes oportunidades que presenta una entidad como el Cabildo de Gran Canaria, una entidad que no olvidemos que gestiona, por ejemplo, para este año del orden de 600 millones de euros, el presupuesto consolidado son 595 millones de euros, y una fuerza laboral del entorno de 1.500 personas, ¿no? O sea, estamos hablando de realmente de una entidad que, si usted la sitúa en Madrid o en Barcelona, podría ser perfectamente la sede de una multinacional, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Que esta entidad, en lugar de servir al interés y atender al interés general de los ciudadanos gran canarios, básicamente ha atendido al interés general de los consejeros que formaban parte en los diferentes gobiernos, ¿no? Eso para nosotros se ha traducido en un anquilosamiento de las estructuras de gobierno, en un mal funcionamiento de la acción de gobierno, en la ejecución y gestión de los presupuestos públicos. No olvidemos que 600 millones de euros, se dice pronto, son 100.000 millones de las antiguas pesetas, ¿no? Si esos dineros y esos fondos y esos recursos, hablábamos también de los 1.500 trabajadores casi que conforman la plantilla insular, se orientasen en la dirección adecuada, gestionados de forma eficiente, con una adecuada gestión, por un lado, económico y financiera de los recursos, pero por otro lado también con una adecuada gestión de personal, de motivación, de gestión del capital humano. Esa entidad debería ser uno de los principales motores, si no el motor de la isla de Gran Canaria, ¿no? Sin embargo, el Cabildo ni ha estado ni se le ha esperado como motor decisivo. ¿Cuál es su valoración sobre el gobierno insular prácticamente con el presidente, que ahora ya no es ni del Partido Popular, don Edgardo? Pues la verdad que ha sido una legislatura la de las oportunidades perdidas, es como yo lo veo, ¿no? Yo creo que el Cabildo, primero, por la propia conformación que tuvo, o sea, desde el mismo minuto cero, es un Cabildo que nace viciado, nace desde un pacto de gobierno con consejeros que son tránsfugas, que es algo, digamos, que ataca los valores más esenciales de la democracia, ¿no? Si tú eres elegido por un partido y te presentas por unas siglas y los ciudadanos te dan esa confianza, la verdad que nosotros lo vemos así, ¿no? Una profunda irresponsabilidad
pues dar ese paso, abandonar tus siglas para simplemente calentar un sillón, ¿no? Y bueno, tan culpable vemos a la persona que acepta, a los consejeros que aceptan esos cambios de cromos, ¿no? de sillas, como a los consejeros o al grupo que los propone, ¿no? Bueno, el PP podrá, digamos, defender ahora su honorabilidad y decir que lucha y que respeta al máximo los pactos contra el transfugismo. La realidad es que el gobierno del Cabildo de Gran Canaria en estos 4 años no se hubiese entendido sin ese pacto con tránsfugas, ¿no? Entonces nosotros, eso para empezar, ¿no? A partir de ahí entendemos que lo que se crea, bueno, básicamente no se crea, se consolida. Porque no ha dejado de funcionar así en los últimos 20 o 30 años el Cabildo, como una entidad gestionada en base a reinos de taifas, ¿no? Con esto me refiero digamos, a pequeños espacios de poder donde se colocan personas, en su gran mayoría y salvo muy honrosas excepciones, personas muy poco o nada cualificadas para gestionar aquellas áreas que les son encomendadas, ¿no? Áreas que además están diseñadas para dar respuesta a las necesidades no de los ciudadanos de Gran Canaria, sino las necesidades de esos consejeros. Es decir, casualmente el Cabildo de Gran Canaria dispone de un pleno que está conformado por 29 consejeros. Pues bueno, pues qué casualidad que existan 15 consejerías, bueno, o 14 más una, la presidencia y una coordinación general del área de cultura, para que al final, bueno, pues cada consejero que viene a dar la mayoría en el pleno, pues tenga su pequeño chiringuito en el que poder administrar, en algunos casos, bueno, pues más o menos adecuadamente, pero en la gran mayoría, como digo, con una falta de profesionalidad, con una falta de eficiencia, de rigor, y luego al final lo que acabamos pagando todos los ciudadanos grancanarios es que en base a esa falta de competencia para la cual son designadas esas personas elegidas y encomendadas para una acción de gobierno y en un área concreta, pues al final nos vemos que estamos sufragando con nuestro dinero una costosísima cohorte de asesores que bueno, pues no dejan de ser personas enchufadas y puestas a dedo, ¿no? ¿Cuántas consejerías propone usted? Perdón, Eduardo. ¿Consejerías para el Cabildo de Gran Canaria? Nosotros entendemos que un Cabildo de Gran Canaria debe estar conformado en torno a un máximo de 8 consejerías. Pero si bien es muy importante esa reducción cuantitativa, es decir, pasar de a un Cabildo de 15 a un Cabildo de 8, vemos que es también necesario un cambio cualitativo, y me explico. Hasta ahora las consejerías han funcionado como reductos de poder político, ¿no? Donde al frente de esas áreas pues, se ponía una persona que, ya digo, salvo muy contadas excepciones, muy poco o nada tenía que ver y que saber y que por tanto aportar valor en la materia o en el área en cuestión, ¿no? Nosotros lo que apostamos es por transformar el carácter político de esa consejería en un carácter ejecutivo. ¿Y qué entendemos? ¿Qué significa esto? Pues que, por ejemplo, en el área, algo tan sencillo como en el área de política territorial, obras públicas, vivienda, pues hayan personas que sepan de obras públicas, política territorial y de vivienda. Por tanto, pues ingenieros de caminos, ingenieros de obras públicas, arquitectos técnicos, especialistas en definitiva con una acreditada trayectoria y solvencia profesional, y eso no lo da el haber estado enchufado en la política y haber formado parte de un partido político desde los 20 años o incluso sin haber terminado la carrera. Eso lo da el haber estado trabajando en el mundo profesional, el saber lo que es pagar una nómina o cobrarla, el saber lo que es una liquidación de pagos a la seguridad social o la liquidación trimestral de los impuestos del IRPF o del IJIC. En definitiva, todo lo que en el ámbito de la realidad una empresa tiene que... usted se imagina, por ejemplo, una empresa como, qué sé yo, Apple o Siemens, ¿no? O Mercedes, cualquier empresa que de repente pues dijera que el director general de finanzas puede ser una persona
que no sepa de análisis de balances o de gestión de tesorería, o que el director de ventas pues no haya vendido un chupa-chup en su vida. Lógicamente, pues una entidad que aspira a estar compitiendo en, digamos, en entornos cada vez más globalizados, cada vez más exigentes, pues debe, primero que nada, rodearse y estar articulada en torno a equipos muy competentes. La realidad es que al final, lo poníamos antes como el ejemplo, antes de empezar la locución, o sea, aquí podemos hablar de un estupendo jefe de producción y un maravilloso director comercial captando publicidad. O sea, no solamente hay que tener a esas muy buenas profesionales con competencias en esas materias, pero sino que además también hay que saber dónde ubicarlos. Es decir, porque podemos tener al mejor director comercial que capte el mayor número de anunciantes publicitarios, pero ese señor o esa señora lo ponen a gestionar la tesorería de la empresa y a lo mejor en un mes la lleva a la quiebra porque no da o no tiene ese conocimiento. Con lo cual, falta conocimiento, falta experiencia, falta profesionalidad y falta además que esta competencia vaya orientada a las áreas de acción de gobierno en torno a las cuales el cabildo deba ser articulada. Por tanto, nosotros promovemos una profunda reforma y transformación organizativa del cabildo para que de una vez por todas sea una entidad al servicio de los Gran Canarios. Es algo tan sencillo y de tan sentido común como eso, ¿no? Y no algo al servicio de los consejeros que forman parte del gobierno de turno, ¿no? Serían 8 consejerías técnicas entonces, ¿no? Sí, básicamente... El tema de empleo también sería una de las consejerías fuertes, porque realmente en estos 4 años el Cabildo no ha hecho nada en materia de empleo. Sí, nosotros entendemos, en realidad, el Cabildo que nosotros proponemos estaría articulado en torno a 3 grandes pilares, ¿no? Estos 3 grandes pilares son, digamos, en términos casi fisionómicos, ¿no? Pues por un lado el motor o el corazón, por otro lado la materia gris y por otro lado un eje vertebrador o una columna vertebral, ¿no? En el motor y el corazón que tiene que dinamizar y que tiene que ser ese impulso y ese factor de crecimiento y de desarrollo económico está la que denominaríamos como área de promoción económica, competitividad y empleo. En definitiva, todas aquellas políticas que de una forma proactiva permitan desarrollar y facilitar todo tipo de oportunidades de negocios compatibles con la estructura socioeconómica de la isla, que sean financieramente sostenibles y financiera y medioambientalmente sostenibles. No olvidemos que vivimos en un territorio pues limitado y por tanto tenemos que apostar porque ese limitado territorio albergue aquellas actividades que maximicen el bienestar social en términos de generación de riqueza, en términos de impacto, o sea, minimizar el impacto al medio ambiente, etcétera, ¿no? Por un lado, por tanto, apostar por la creación de empleo, por facilitar enormemente las cosas a las personas que quieren arriesgar y crear sus puestos de trabajo, quieren convertirse en autónomos, quieren que sus pequeñas y medianas empresas pues, puedan crecer y salir a mercados exteriores. Por tanto, a ese tipo de personas y de profesionales hay que estimularlos, hay que facilitarles la vida y no como hasta ahora se le ha hecho, tratándoles incluso a veces como el enemigo, ¿no? Yo creo que todo emprendedor que quiera apostar, que quiera generar riqueza, hay que apoyarlo y hay que ponerle una alfombra roja siempre y cuando evidentemente su proyecto pues, sea un proyecto razonable, sensato y viable, ¿no? Por otro lado, una segunda área estratégica fundamental para nosotros es la gestión y desarrollo del conocimiento. En términos fisionómicos que hablábamos antes, pues sería todo aquello que tiene que ver con la creación y la expansión de materia gris cerebral. No podemos, bajo ningún concepto, permitir que Canarias en general y Gran Canaria en particular siga encabezando rankings de vergüenza y de profunda deshonra como son rankings de abandono escolar, rankings de desempleo juvenil, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos una de los espacios físicos que realmente pues, podrían ser ámbitos y ecosistemas de creación y de riqueza y de bienestar y de prosperidad y realmente a día de hoy es todo lo contrario, ¿no? Y mucho tiene que ver con la falta de interés y la falta de apuesta por ese conocimiento, ¿no? Al final, un país y una sociedad se mide, uno de los
parámetros críticos es por la educación. La formación, los valores, el talento, la capacidad de emprender, la capacidad de asumir riesgos. En el caso concreto, por ejemplo, además de Gran Canaria, entendemos que se ha de hacer una apuesta tremenda, que para nosotros ha sido una irresponsabilidad de los sucesivos gobiernos que hemos tenido en el pasado, que es lo que hasta dónde hemos podido llegar, que ni siquiera nos hemos preocupado de que nuestros jóvenes profesionales salgan al menos con 2 lenguas extranjeras dominadas, como hacen nuestros conciudadanos europeos, ¿no? Sí. En el centro y norte de Europa, que el inglés, evidentemente, desde que nacen, pues ya los dibujos animados y las televisiones y las series y tal, las películas las ven en inglés, con lo cual, pues además de alemán y sueco o noruego, ya sea el país de nacimiento, pues está prácticamente desde la cuna y salen con ese dominio del idioma inglés, sino que además hay una segunda lengua extranjera que a los pocos años de ser escolarizado, pues ya le están exigiendo unos niveles de competencia casi a nivel nativo, ¿no? Nosotros no concebimos una Gran Canaria en la que a día de hoy sigamos sin disponer de una sociedad multilingüe que sepa aprovechar todas y cada una de las oportunidades que genera nuestro principal motor de actividad económica, el turismo, ¿no? Un turismo el sector servicios en general, que ha sido generador neto de empleo en esta última década en Gran Canaria, pero que sin embargo ese empleo no ha disminuido, no ha llevado o no ha sido creación de empleo para los gran canarios, ¿no? Pero claro, habrá que preguntarnos por qué ha sucedido eso. Muchos achacan, y es lo fácil, ¿no?, criticar que si los empresarios pues no son generadores de la riqueza o del empleo en los mismos términos en los que se ocupan sus camas hoteleras, por ejemplo, por poner un caso, ¿no? Pero algo habremos hecho mal como sociedad y como administraciones cuando, por ejemplo, seguimos empresarios o socios directivos de turoperadores o de agencias de viaje, resulta que no encuentran gran canarios dispuestos a trabajar, sí, evidentemente, pero que hablen y que sepan resolver problemas de sus clientes en inglés y en alemán, cuando no en algún otro idioma, ¿no? Entonces, hay que apostar por algo tan básico y elemental como que los gran canarios hablemos más idiomas que solamente el castellano, ¿no? Por tanto, hay un déficit de formación en áreas absolutamente claves y desde el Cabildo se tiene mucho que decir. El Cabildo tiene competencias en el área de cultura, en el área de deportes, en el área de formación, planes de empleo, etc. Y todo esto, si en lugar de estar ahora mismo repartidos en diferentes consejerías, o como decía antes, prefiero llamarlo porque es la realidad que mejor lo refleja, reinos de taifas, ¿no? Pues donde el consejero de turno gestiona a su antojo y según criterios pues bastante discrecionales en la mayoría de los casos, los fondos públicos con los que le son asignados cada año, ¿no?, en los presupuestos insulares. Pues si todas esas áreas, cultura, deportes, educación, formación, innovación educativa, talento, creatividad, fomento, en fin, todo lo que es ese espíritu, digamos, capacidad cognitiva, conocimiento, en definitiva, estuviera unificado bajo un único paraguas, eso es lo que nosotros promovemos, ¿no? En definitiva, que se apueste de una vez por todas por el conocimiento, ¿no? Y luego, pues cuando antes hablaba de una columna transversal o de una columna vertebral, mejor dicho, que lo vertebra todo porque está presente en todo lo que en nuestra realidad socioeconómica, por más que algunos no quieran todavía, pasados más de 50 años, admitirlo, está el turismo. Gran Canaria es una potencia a nivel mundial como destino turístico consolidado, afortunadamente, a pesar de lo muy mal que lo hemos hecho los gran canarios. Bueno, y esto lo puedo hablar en sentido amplio. Canarias en general ha batido todos los récords el año pasado, más de 13 millones de turistas, en el caso de Gran Canaria 3 millones y medio de cruceristas. Es decir, todos los registros se están batiendo y esto hay que decirlo, a pesar de lo muy mal que se ha hecho y que lo hemos hecho en Gran Canaria. No tenemos ningún mérito para que eso haya ocurrido, ¿no? Básicamente, igual que determinados países árabes han tenido la suerte de nacer en espacios geográficos pues, donde tenían petróleo, pues nosotros hemos tenido la suerte de una renta de situación que nos hace disponer del mejor clima del mundo y en un espacio atlántico con vientos alisios, con unos mares extraordinarios y unas playas fantásticas, ¿no? Por lo tanto, nuestros recursos naturales es lo que nos han situado a permitir
permitido estar en esa situación que tenemos, ¿no? Nosotros entendemos que si de una vez por todas el turismo nos lo tomamos en serio. ¿Y qué significa tomarse en serio el turismo? Pues de entrada, por ejemplo, poner al frente de las consejerías o de los entes a personas que sepan de turismo. Es decir, lo que no se puede admitir ni un segundo más es que las consejerías de turismo sean el juguete de intercambio favorito de los políticos, que ven en estas áreas de gobierno unas áreas estupendas para primero promocionarse ellos mismos, luego viajar a costa del erario público y tercero pues colocar a todo tipo de asesores para que hagan todo tipo de promociones con no sé qué tipo de resultados, ¿no? Personas o consejeros que probablemente lo que sepan de turismo sea pues lo de cualquier ciudadano que coja una llave cuando vaya a un apartamento a pasarse unas vacaciones al sur en época de Semana Santa o de verano, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el turismo es algo mucho más y necesita necesariamente que nos lo tomemos en serio de una vez, y eso pasa en primer lugar por poner personas al frente que sepan de turismo, que sepan de gestión y dirección de destinos turísticos, de gestión y dirección de alojativa, que hablen idiomas, que sepan negociar, que sepan lo que es una negociación con un tour operador, que sepan lo que es una atención al cliente, que sepan lo que es una fidelización de clientes y de turistas, etcétera, etcétera, ¿no? Solo así se entenderá o se podrá llevar a cabo una gestión y promoción del destino turístico, en este caso de Gran Canaria, pues conforme a las necesidades de un mercado cada vez más globalizado y cada vez más competitivo, ¿no? Para ir finalizando, Eduardo, el equipo que te acompaña es un equipo potente, con una amplia formación. En este caso va del número 2 David Morales Denis, con 2 titulaciones universitarias en turismo, con conocimientos de inglés. Ha trabajado también en el sector de Kansas, importantísimo, en la empresa pública de Canarias. Eso por un lado, comentar un poquito el equipo que lleva y si crees que van a ser clave o sea, qué papel clave va a tener el Partido de Ciudadanos en la institución insular en estos próximos comicios. Pues para ser coherentes con nuestro discurso no podía ser de otra manera que nuestro equipo estuviera conformado por personas de una acreditada trayectoria profesional, mayoritariamente en el sector privado, pero también algunos en el sector público o incluso algunos combinados, como es en mi caso, con 15 años de experiencia profesional, la mitad de ellos en el sector público y privado. Bueno, pues es más o menos el promedio de nuestro equipo, ¿no? Pues estamos hablando de profesionales en torno a 15, 20 años de experiencia profesional fuera de la política. Ninguno antes había trabajado, o ha trabajado bajo el ala de ningún partido político, ni ha ocupado un cargo público por designación política. Por tanto, profesionales que saben y que son especialistas, además en determinadas áreas de competencia, porque entendemos que otra cosa que no puede ser es que un día sirvas para consejero de turismo y al día siguiente para cultura y pasado mañana para obras públicas, ¿no? Algo debe estar funcionando, o eres Einstein y sabes de todo, o difícilmente en una sociedad o una era de la globalización y del conocimiento como la que estamos, tendrás que poner profesionales que sepan de las áreas cada vez más especializadas, ¿no? Respecto a la segunda cuestión, ¿cómo vemos a Ciudadanos? Pues bueno, pues lo vemos como se ve Ciudadanos a nivel nacional, un partido que crece día a día, semana a semana en intención de voto, que ya ha dejado de ser digamos un proyecto para ser una realidad que, como hablaba, se iniciaba en Cataluña, pero continuaba desde el año pasado ya en el Parlamento Europeo. Hemos asistido a lo que ha ocurrido recientemente en el Parlamento andaluz con la irrupción muy fuerte de Ciudadanos, en donde prácticamente muy pocas encuestas eran las que le daban ese tipo de resultados, y ha irrumpido con 9 diputados en el Parlamento. Aquí en Canarias entendemos que ese cambio se va a producir, ¿no? Jugamos con factores que juegan un poco en nuestra contra, como es un sistema electoral que en el caso del Parlamento de Canarias se traduce como el sistema electoral probablemente más injusto y menos representativo de la voluntad de sus votantes de todas las democracias occidentales, ¿no? Con unos índices y unas barreras de acceso al Parlamento, por un lado, absolutamente infumables, 6% regional y el 30% insular, pero sobre todo y fundamentalmente por unos índices de representatividad que vienen a consolidar
una situación en la que el 17% de la población elige a la mitad del Parlamento y el 83% restante elige a la otra mitad, ¿no? Donde, por ejemplo, a muchos se les llena la boca con la defensa de Gran Canaria, pero sin embargo son cómplices de una situación en la que el voto de un gran canario llega a valer la 13ª parte del voto de algunos votantes de islas no capitalinas, ¿no? Por tanto, a pesar de todos estos obstáculos y todas estas barreras propiciadas por, en este caso no el bipartidismo, sino el tripartidismo, ¿no? Aquí al bipartidismo hay que añadir Coalición Canaria, que ha sido la gran beneficiaria e impulsora del sistema, ¿no? Ha sido la que, incluso sin llevar, o llevando, mejor dicho, más de una década sin ganar una sola de las elecciones, Exacto. Sin embargo ha estado siempre gobernando, incluso siendo tercera fuerza política, ¿no? Y de esto ha sido cómplice, ha sido en connivencia con el PP y el PSOE, por tanto ninguno de ellos puede quejarse, todos son culpables, ¿no? Por tanto, a pesar de todos esos obstáculos, nosotros vemos con optimismo, con mucho respeto también, pero con la máxima ilusión este trabajo que nos queda en estas próximas semanas para ser una realidad en el Parlamento Regional, en los cabildos insulares, en una buena parte de los municipios, capitales de provincia, capitales de las islas también no capitalinas y otros municipios en el resto de islas. No podremos estar lamentablemente en todos porque, bueno, no cabe duda que formar y armar equipos, por lo menos como nosotros los queremos hacer, lleva su tiempo, ¿no? Eso implica renunciar, en este caso, a determinados municipios donde no tenemos estructura, pero en todo caso nosotros, ciudadanos, ninguno de los integrantes que formamos a día de hoy el partido y este movimiento lo vemos como una opción que tenga que entrar inmediatamente. Por supuesto que toda opción que tengamos para entrar y ejercer una acción de gobierno va a ser ampliamente luchada y peleada, pero nosotros estamos apostando por un trabajo a una generación vista, donde los grandes beneficiados tengan y sean nuestros hijos y la generación de nuestros hijos, ¿no? O sea, es un proyecto a 20, 25 años vista que promueva profundos cambios en el sistema de valores democráticos y constitucionales de nuestro país, ¿no? Pues nada, pues muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Gracias y suerte. Gracias a ustedes, muchas gracias. Espero que la entrevista con don Eduardo González Jiménez, candidato del Partido Ciudadanos al Cabildo de Gran Canaria, haya sido su agrado. Y recordaros que esta entrevista colgada en nuestro Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenos días, Gran Canaria.